Esta es nuestra última clase de las dos materias que hemos compartido este trimestre, ¿no? Vamos con angiología rápidamente. Si tengo alguna exposición me avisa al final, ¿ya? En angiología creo que nos quedamos. Usted me avisa si nos quedamos por ahí. Página 16. Vimos un pedacito de aquello. De los ángeles malos, sí, ¿verdad? Sí vimos los ángeles malos, vimos su existencia también, claro que sí. Y avanzamos a la página 17. Ahí nos quedamos. Página 17. Muy bien. Vamos a ver una partecita de esta página. Y después les digo al final, porque ya la siguiente semana, creo que ya mi hermana también les dijo, les vamos a dar los cuestionarios para los aportes y exámenes. Ya van a estar incluidos ahí aportes y exámenes. Bien, avanzando en la página 17, recordemos que ya estábamos hablando acerca de ángeles. Yo les decía al inicio que habían clases o tipos de ángeles, ¿no? Pero los ángeles buenos o que sobresalen en la Biblia, son los que nosotros hemos aprendido. Amén. Y en cuanto a los ángeles malos, pues no nos vamos a enfocar mucho en ellos porque no nos interesa en realidad mucho a profundidad estudiar sobre ellos, ¿verdad? Sino si nos interesa saber que existen y que también cómo son y cuáles son sus armas, quizás, ¿no? Nada más. No vamos a hacer un estudio específico de lo que es la demonología. Bien, entonces en la página 17 dice ahí, el tema de la demonología ocupa un lugar bastante sustancial en las revelaciones de las Sagradas Escrituras. Sería sabio que aprendiéramos lo que ha hecho claro la Escritura, sin procurar, lo que yo les decía, sin procurar transgredir en áreas que Dios no ha revelado. No hace, ahí está mal, aquí hay que corregir, ¿no? Que Dios no ha revelado. Yo les decía anteriormente que según la palabra de Dios, en Deuteronomio 29:29, dice que las cosas ocultas le pertenecen a Dios y a nosotros nos son reveladas la que quería Dios que sepamos nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces dice ahí, una de las versiones de la Biblia ha oscurecido en algo el tema por una pobre traducción de las palabras dalmonion y dalmón, dándolas como diablo o diablos. Otras versiones más modernas las han traducido correctamente como demonios. Hay solo un diablo, diabolos, mientras que hay multitudes de demonios. Entonces le atribuyen la palabra diablo al principal, o como que es el jefe de todo, ¿no? El diablo es uno. Es uno. Y demonios le atribuyen entonces a sus ayudantes, ¿ya? A sus súbditos, ¿ya? Al resto de ángeles caídos. ¿Estamos claros en eso? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces el diablo se le atribuye a él. Ya, al cabecilla, como dice mi hermana. Y demonios, ajá, muy bien. Y a veces decimos diablos, y no hay muchos. Uno solo, y al resto se le atribuye entonces como demonios, su ejército, los ángeles caídos. Muy bien, hasta ahí estamos claros. Vamos entonces a la realidad de los demonios. Dice que Jesús reconoció su realidad. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién nos echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Vamos a saltarnos allí. Los 70 creyeron en su realidad. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El apóstol Pablo reconoció su realidad. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pues en esa época ya estamos nosotros. Por eso tenemos que estar apercibidos
y pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé de su discernimiento, para poder, como dice la palabra, discernir siempre, ¿no?, los espíritus buenos de los espíritus malos. De hecho, la palabra nos ayuda y nos dice que por los frutos los conoceréis, ¿no es cierto? Amén. Entonces, cuando aquí dice este subtema, la realidad de ellos es porque sí son reales, es porque sí existen en el mundo espiritual. Sí los podemos nosotros aprender que hay una batalla. Creo que la hermana Greta era la que decía la semana pasada, que recuerdo, que hay una batalla entre los ángeles y de pronto los malos con los buenos, y ellos están tratando de defendernos siempre, ¿no? De estar allí peleando. No la pelea no es con nosotros, de pronto en el mundo espiritual, entre ellos, entre los buenos y los malos. Vamos a avanzar el origen, un poquito del origen. Les dije que vamos a ver un poquito nomás de esto, ¿no? Puesto que Dios es el creador de todas las cosas, y cuando había finalizado su obra de creación, pronunció que todo era bueno. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Parece muy cierto que los demonios no fueron creados pecaminosos. Si como estamos asumiendo, los demonios son ángeles que no guardaron su propia dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Ese es el origen real, ¿verdad? Que también ya lo vimos, que también fueron creados, al igual que los otros ángeles buenos, de una sola, crearon millones y millones en el Señor. Entonces ahí dice que la tercera parte se vino con el diablo, ¿verdad? Que es la cabeza principal, que ya vimos eso también. Dice, y son aquellos a los que se refiere cuando leemos, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, entonces podemos concluir que fueron una vez seres perfectos sin pecado, la causa de su caída, y como llegaron a convertirse en demonios, ha sido el motivo de mucha conjetura. 3 teorías principales han sido ofrecidas por conservadores eruditos cristianos que han procurado demostrar autoridad escritural. Vamos a ver esas tres teorías. Los demonios son espíritus no corpóreos, de habitantes de una tierra preadámica. Ya, vamos a ver el otro subtítulo. Dice, los demonios son descendencia de ángeles y mujeres antediluvianas, o sea, antes del diluvio. Y en el tercero, que es la página 19, otro subtítulo dice, los demonios son ángeles caídos. Esas son las 3 teorías que consideran o que afirman ciertos eruditos estudiosos en la palabra, que afirman que esas son las 3 teorías principales acerca de estos ángeles caídos, ¿no? Son espíritus, no son corpóreos, tienen mucha realidad eso sí es verdad. Ellos no son corpóreos, son espíritus. Son descendencia de ángeles y mujeres antediluvianas. Creo que eso ya lo tenemos súper claro cuando hablamos de los hijos de Dios y los hijos decían que eran los ángeles, pero no eran los ángeles, ¿no? Hablamos que decían que se habían unido con mujeres del pueblo que estaba en la época de Noé, antes del diluvio, y ya eran mujeres que no tenían el temor de Dios, o era un pueblo que no tenía el temor de Dios, a diferencia de la descendencia de Seth, que por eso eran llamados los hijos de Dios. Amén. Eso está súper claro, porque hay una historia muy larga ahí. Y el último en la página 19, donde dice que los demonios son ángeles caídos, que eso también lo tenemos con asentamiento bíblico. Amén. Entonces leemos una partecita de eso porque nos vamos a cambiar a otro. Dice, este punto de vista se basa en el hecho de que un número de versículos se refieren a un gran ejército de espíritus que están variadamente designados bajo la autoridad de Satanás, Belcebú, príncipe de los demonios. El Señor lo reprenda. El diablo y sus ángeles, según Mateo 12:24, ahí lo establece, ¿verdad? Puesto que estos seres espirituales que siguen bajo el liderazgo de Satanás deben haber sido creados por Dios, y sabemos que no los creó malos. Deben haber caído de su condición creada perfecta, posiblemente en el momento de la revuelta de Lucifer, el mismo nombre que se le asigna, ¿no?, al diablo y a Satanás, Lucifer. Ese es el nombre de él asignado
en el cielo, manteniendo el hecho que Satanás, en su posición no caída, era llamado lucero de la mañana. Pueden marcar eso si desean. ¿Ya? Ese era el nombre, lucero de la mañana. Era un ángel importante también. Muchos han pensado que no menos de un tercio de los ángeles siguieron en la caída de Lucifer y ahora son los ejércitos demoníacos. Una cantidad bastante grande tomó, ¿verdad? Bastante grande, entonces son los que atacan aquí en la tierra. Se formó todo un ejército. Amén. En el literal C dice la naturaleza de los demonios, como se los conoce por su fuerza, su sabiduría. Recuerden que ellos no tienen, ni el principal, que es el diablo, ni los demonios, no tienen la misma autoridad de Dios, nunca lo van a tener. No son ellos omnipotentes, omniscientes ni omnipresentes, no. Dios es el único que puede estar aquí con nosotros y en el momento estar al otro lado del mundo también. Pero ellos no tienen ese poder ni esa autoridad. Pero sí tienen fuerza, sí, claro que sí, tienen una fuerza, tienen sabiduría. Recordemos que ellos cayeron. Amén. Su carácter también. Su carácter es importante. Bueno, una pregunta. ¿No? Dígame. Ellos no son omniscientes ni presentes, pero una pregunta. ¿Cómo ellos actúan cuando, un ejemplo, tiene un problema, y ellos hacen la vida imposible por ese problema que usted tiene? ¿Por qué? Porque uno declara la palabra. Sí, ellos son expertos en eso. En atacar, en atacar, y ellos ven la confesión que hacemos nosotros. Sí, nosotros confesamos. Se mueven a través de un cuerpo vacío, por ejemplo, una persona que no tenga Dios. Pueden también ellos, por ejemplo, son dos cosas diferentes. Una cosa es un endemoniado y otra cosa es una persona que la está usando como para atacar a otro. No es lo mismo, son dos cosas diferentes. Que ya ingrese al cuerpo del ser humano para volverse un endemoniado, y otro que sea utilizado nomás por fuera. Lo utiliza, nomás lo coge nomás como lo influye, ¿ya? Sí. Nada más, claro, como influencia, para hacer caer a otro, ¿sí? Para hacer caer a otro. El diablo es espíritu y sabemos que Lucifer no es como nosotros. Entonces va a usar a alguien vacío, que no tenga a Dios, para atacar al Hijo de Dios. Porque eso me pasa en casa. Satanás utiliza a mi hermano con ciertas cosas y yo digo, ¿cómo es eso? Mi hermano está vacío, no tiene a Dios y lo usa. Pero no precisamente usa el diablo al que no tiene a Dios. Dios También usa, el diablo también usa a cualquiera que puede ver esa debilidad. Aquí hay algo muy cierto. Muy cierto, corroborando con lo que dice la hermana, no es precisamente al que no tiene a Dios. Muchas veces ese ser humano vive mejor y es mejor comportado que el propio cristiano. Sí, a veces así pasa, es verdad. Sí, no tiene nada que ver eso. Y muchas veces el propio cristiano, ¿saben? Yo tenía un concepto erróneo cuando yo comencé recién en el camino y comencé a leer la palabra. Yo pensé que los que eran piedras de tropiezo son los que están en el mundo, los que están afuera. Las piedras de tropiezo somos nosotros mismos. Las piedras de tropiezo están entre nosotros mismos. Nosotros muchas veces nos convertimos en piedras de tropiezo para otros. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros no seamos así, ¿verdad? Por eso la palabra está escrita para nosotros hacer una buena transformación en nuestras vidas. Algunos que tenían cadena, no tenían el Espíritu Santo y que se les metió una leyenda. Claro, ese era posesión. Claro, y era una posesión demoníaca. Es diferente. Una persona que tenga a Dios en el corazón no puede ser poseída por el demonio, No. pero sí influenciar. Sí, no puede ser poseído, pero sí los cristianos podemos ser influenciados, sí, influenciados, pero no posesionados. No puede porque tenemos el Espíritu Santo. No pueden estar dos espíritus en un mismo cuerpo. Pero sí puede influenciar externamente. Influenciar, sí. Incluso cuando se nos pasan pensamientos malos, no vienen de nosotros, son dardos que el enemigo envía. Palabras. Pero en la realidad no hay una realidad, como dice que el mundo está hablando de nosotros. Exactamente. No, recordemos siempre esto, que el diablo no va a atacar al que está
Y el hermano que busca de Dios también. Porque el hermano frío El tiene. diablo casi no es pacífico. Uno a la vez. El que busca de Dios. Uno a la vez para poder Luis, Diga. el medio diablo. Sí parece. Hermana, colaborando con lo que dice mi hermano, pero Satanás le hace la vida imposible, se puede decir, pero es al que busca. Porque hay cristianos Es que así es. que viven su vida tibia y ellos para él es lo mismo. Entonces él no es La el Biblia mío. lo dice, que la Biblia lo vomitará. Sí. Él dice, Al sí, que no más busca, el al que pasa más le nada. ataca Ese es el que también. más Al que hace la más guerra. busca de Dios, ese es el que Yo más le tengo un ataca. concepto que siempre escuché de un pastor que decía, el diablo deja 50,000 almas que están seguras de él y se viene a buscar solo a gente de Dios. Lo bueno es que nosotros tenemos ese discernimiento que Dios nos da, nos ayuda, estamos aprendiendo, ¿no? Y si estamos haciendo este estudio es precisamente para darnos cuenta, ¿no? Estamos, que no estamos y por qué yo era así, quizás porque estoy pensando eso, pero cambiar esos pensamientos, no si están erróneos. El propósito de ello, pues ya lo sabemos, vamos a leer aquí un poquito, ahí nos vamos a saltar ya a otra página. El propósito general de los demonios parece ser doble. Buscan estorbar los propósitos de Dios, es lo que estamos hablando, ese es el propósito principal, estorbar lo que Dios tiene para nosotros. Si nosotros buscamos más de Dios, no se va a quedar tranquilo, al contrario, es cuando más va a atacar. Ahí está. Y extender el poder de Satanás. El deseo de Satanás de gobernar y ser semejante al Altísimo no ha cambiado desde su expresión inicial en Isaías 14, 13, 14. Su conducta en la tentación de Jesús en el desierto es una evidencia positiva de este espíritu arrogante, ya que trató hasta de influir en Cristo para que lo adorara. O sea, si se metió con Cristo sabiendo él quién era, ¿verdad? Quién es, el Hijo de Dios, ¿cómo no va a querer influenciarnos también a nosotros? Ahí es cuando también está, ¿no? Amén. Entonces dice aquí, ya que trató hasta de influir en Cristo para que lo adorara. Bajo su control, los ejércitos de demonios están interesados en nutrir este mismo plan. Ese es el propósito de él. Entonces, seguir, ya no puede porque sabe que no puede, no pudo ni podrá con Jesús, entonces lo hace a través de la creación o de sus hijos que somos nosotros en este caso. Pero nos fortalecemos en Cristo Jesús cada día. Tenemos que tener la plena confianza de que hay un Dios que está con nosotros y que tenemos el Espíritu Santo que siempre está peleando por nosotros. Amén. Vamos a irnos a la página. Ya le aviso la página, porque eso va a ser parte de las preguntas para su apoyo y su examen. Y lo que me interesa es que usted también le tenga de importancia, ¿no? Ya, vamos a ir a la página 30, ya casi al final. Sí, me fui mucho, pero ustedes van a tener todo el tiempo en casa para poder seguir. Pero no se deje influenciar por lo malo. Recuerde siempre no dejarse influenciar por lo malo. ¿Ya? Vamos a ver ahí 19 nombres que se le atribuyen. No vamos a estudiarlos todos los 19 por si acaso, pero sí es necesario que nosotros los conozcamos, ¿no? Por lo menos. Dice nombres y títulos dados a Satanás. El primero, que era Lucero, Lucifer. El segundo, Satanás, que lo hemos escuchado también mencionar. El chavo, el perrito. Satanás. ¿Dónde estás, Satanás? El tercero dice el diablo, creo que es el más conocido. Cuando era pequeño le dice te coge cubos. El cuarto, la serpiente, también conocemos como la serpiente. El quinto, como dragón también, que lo menciona Apocalipsis. Cada uno de estos nombres que se le ha atribuido según el estudio tiene sus propias citas bíblicas para que ustedes puedan observar después en casa. El sexto, Belcebú. El séptimo, Belial. El octavo, tentador, también más conocido como el tentador. El noveno, malvado, maligno o malo, sí, maligno. Muchas veces yo he escuchado que dice
El número 10, el príncipe de este mundo, también la Biblia le da sin ese nombre, el príncipe de este mundo. El número 11, el príncipe de la potestad del aire. También con todo su ejército, conocimos las huestes de maldad, creo que en el libro de Efesios habla aquello, Efesios capítulo 6, si no me equivoco. El número 12, el Dios de este siglo, miren que ahí está con D minúscula, porque así también está escrito en la Biblia, creo que es en la 1 Corintios 4:4, que dice que la luz del Evangelio no les ha reflejado, parafraseando esto, ¿no? Porque el Dios de este siglo no permite aquello. Y nos vamos al otro lado, a otra página, el número 13, el engañador también. Creo que todos estos nombres que se le atribuyen es porque esa es en realidad su naturaleza, ¿no? Y lo que es su propósito aquí en la tierra, lo que está haciendo, porque está engañando a mucha gente, sigue engañando. El número 14, el acusador también. Él es experto, yo creo que en eso es lo que más se ve, que siempre hace que cristianos, si hay una tentación o algo, hace caer, pero para después acusar. Para después acusarlo. Ahí es cuando nosotros debemos acogernos de la palabra y levantarnos. Valiente no es el que se queda caído, sino el que se cae y se levanta, ¿no? Amén. Sí. No, y cuando pasan esas caídas fuertes, nos levantamos con más fuerza. A veces son necesarias las pruebas y nos tumban, nos tiran al suelo, es necesario a veces, ¿sí? Pero nos debemos levantar con más fuerza. Pero cuando no nos levantamos iguales, cuando es propósito de Dios, por cierto. Pero cuando peca el hombre con el cuerpo mismo, sabemos que este es templo del Espíritu Santo, ahí la caída de ahí para levantarse es difícil. Ah, sí, ahí tiene que ser dura. Ahí es difícil, ¿no? Es Pero difícil igual, porque el acusador, como dice, te señala y es todo. está siempre taladrando. Sí. Pero mientras hay vida, Hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Mientras hay vida y esperanza en Cristo Jesús. Y muchas veces los señaladores, los acusadores también nos volvemos el pueblo de Dios. Muchas veces también. Bueno, el número 15, el ángel de luz. Según la segunda de Corintios, capítulo 11, 13, 15, ahí lo menciona. Y también Mateo, capítulo 6, 23. El último, no es el último, el número 16, el homicida. ¿Sí? Vino a matar, hurtar, destruir. El 17, el padre de mentiras. Eso sí, creemos que ya lo conocemos y lo sabemos, el padre de toda mentira, todo engaño, ¿no? Padre mentira. El número 18, el león rugiente, creo que en la carta de la primera de Pedro dice, ¿no? Que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Por eso le atribuyen ese número. Y el último, que es el número 19, dice el destructor. El destructor. Amén. Al inicio entonces decía Lucero, que significa, es lo mismo que Lucifer, ¿no? Este era su título, eso vamos a marcar porque eso va a ser parte de la pregunta, la página 30, regresamos a la página 30 y dice en Lucero, número 1, este era su título en el cielo, antes de su rebelión y caída. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, que dice Isaías 14:12. La última frase literalmente es estrella de la mañana o estrella matutina, que significa el que lleva luz. La Biblia indica que Lucero ocupaba una alta posición en los cielos, posiblemente segundo solo a la Trinidad misma. Es bueno recordar esto en nuestro pensamiento de Él, porque sin duda Él no ha perdido toda la dignidad que era suya entonces. Debemos estar prevenidos de que Él no viene a nosotros como una espantosa criatura del infierno, sino como uno que anteriormente ocupó las alturas. Por lo tanto, sus apelaciones a veces parecerán ser altas y sublimes. Amén. Hasta ahí entonces, por eso que hay uno donde se le atribuye príncipe de este mundo, ¿no? Pero no porque se lo merece, sino que porque
Él en el cielo tenía un cargo importante, no era cualquier ángel, ¿verdad? Antes de ser un ángel caído, es lo que está diciendo aquí. O sea, dice posiblemente segundo en la Trinidad. O sea, él, si no hubiera... O sea, después, él solo estaba abajito nomás de Dios. Era tan importante, ¿no? Y por eso es que él se considera todavía aquí en la tierra, después que fue caído, se considera que es grande y que también puede ocupar aquí en la tierra el lugar que tiene Dios allá en el cielo. Eso es lo que quiere llegar a ser el primer lugar, la autoridad máxima, ¿no? Amén. Bien, mis amados hermanos, pues hasta aquí ha llegado este estudio de esta materia. Amén. En cuanto a esta materia.